Estamos ahora entrando al mundo de cardiología, ¿ok? Cardiología, cardiología me habíamos separado, me parece, 4 días de clase, nos hemos consumido 1,5, nos queda 2 días y medio de clase, pero vamos a avanzar igual todo, y la idea es que puedan entender las bases, sobre todo, que nos permiten hacer la diferencia. Cuando analizamos un poco de cardiología, vamos a poner acá otro color. Hay que recordar que lo que hemos avanzado, tanto en anatomía, fisiología, fármacos, clínica cardiovascular y métodos diagnósticos, nos dejan una base gigante para los demás, en verdad. Ahora vamos a entrar al mundo de la cardiopatía isquémica, que es un tema recontra rentable. Siempre yo digo, ¿no? Ustedes aseguren lo que es base cardiovascular, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, arritmias, y sobre todo esos 4 grandes, ¿no? Son los que más tiempo, más cosas le va a tomar. ¿Ok? Seguimos con esto, ya la rentabilidad, ya la conocen muy bien. Dentro del rubro de clínicas, 7º puesto dentro del mundo de los segmentos más preguntados, entre todos los segmentos de manera aislada, con un promedio de tendencia aprox de entre, si se dan cuenta acá, 6 preguntas hasta 11 preguntas, ha habido picos de 14 en el año 2019, el último examen 2021 con 11 preguntas. Entonces, preparémonos para 10 preguntas, es bastante. Para un examen dentro de un rubro clínico, sí, es bastante. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Dentro de la cardiopatía isquémica lo hemos dividido en 8 tópicos para poderlos estudiar de manera organizada. Definitivamente cada uno nos deja mucha data. Vamos a ver acá. Y comenzamos con el primer tópico, que es la génesis de la aterosclerosis. Hay 6 grados, hay clasificaciones que te dicen que hay 5 grados, hay 6 grados, hay 7 grados. La verdad que no importa ninguna. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo solamente tienes que recordar algo. Que las personas con el tiempo, independiente de los grados, porque nunca te haga preguntar el grado máximo, ¿no? ¿Cuál es el grado que llama la atención? El grado 4. Por eso que está el Fénix, lo he puesto. ¿Por qué? Porque comienzan a haber una cantidad mucho mayor de células espumosas, ¿ok? Que son los macrófagos que han chapado el colesterol y que comienzan el proceso inflamatorio aumenta su velocidad aquí. ¿Ok? Por eso que cuando un paciente tiene una obstrucción, las obstrucciones van a comenzar a dar síntomas. Por ejemplo, si una obstrucción es menos del 70%, generalmente no da síntomas. Si una obstrucción es mayor del 70%, da síntomas cuando el paciente hace ejercicio. Y cuando el paciente tiene una obstrucción mayor del 90%, puede hacer síntomas en el reposo. Entonces quiere decir que yo puedo llegar hasta este estadio y no presentar ninguna molestia. Y ya tengo lesiones de tipo subintimales, con depósitos de células espumosas por el proceso aterogenético. ¿Qué cosa hace la estatina, no? Las estatinas lo que hacen es que esta capa fibrosa, acá esta placa de ateroma, acá lo voy a poner en grande, lo que hace la estatina es, toda esta placa de ateroma lo pone sólido, para que no se rompa, con cualquier flujo. Eso es lo que hace la estatina. Entonces, y la aspirina lo que hace es evita que las plaquetas puedan unirse con el espacio subendotelial. Recuerde que el colágeno está en el espacio subendotelial. Entonces, eso es muy importante. ¿Sí? Por eso que son los 2 fármacos base de todos los pacientes. Las estatinas, que estabilizan esta placa, y las aspirinas, que evitan la agregación plaquetaria. ¿Correcto? Eso es lo importante que quiero que se lleven. Y lo otro importante que quiero que se lleven son esto, los porcentajes de obstrucción que se van a presentar en los pacientes coronarios. Hay algunas situaciones que también hay que tener en cuenta, que ustedes van a escuchar el famoso, hay un índice de remodelado. Normalmente los índices de remodelado, solamente se lo digo por un término de que alguna vez lo pueden leer una guía, alguna cosa. Hay 2 formas en que una arteria puede lesionarse. Normalmente una arteria se lesiona haciendo de que todo el acúmulo de la grasa, la calcificación y todo ello, puede ponerse así, se deposita en el centro y no hace tanto daño a la luz.
O puede ser que una arteria comience una etapa de remodelación y donde la obstrucción, o sea, todo lo que comienza a fallar o todo lo que comienza a dañar la arteria se va depositando hacia la luz y va tapando. ¿Cómo es esto? No entiendo, doctor. Miren, se lo voy a dibujar acá. Al inicio, cuando nosotros decimos que la arteria se adaptó a la grasa, es porque la arteria está remodelándose. ¿Y el remodelarse qué significa? Que la arteria, para evitar que la luz se comprometa, comienza a llenarse dentro de su pared con todo este acúmulo de grasa. Pero trata de empujar la grasa hacia afuera para evitar de que la luz se reduzca. Entonces, hace una primera etapa, hace esto la arteria. Quiere decir que la arteria sabe que si se tapa, la friega. Entonces busca ayudar. Eso se llama adaptación y da una falsa percepción de que el paciente estuviera sano. Pero ya no es sano, va a haber cambios. ¿Ok? Cuando el paciente ya va pasando el tiempo, esta adaptación prácticamente ya no es suficiente. Las placas se vuelven más gruesas y comienza a haber el cierre de la luz. Y comienza, lógicamente, esto quiere decir que esta arteria ya no se adaptó, ya no se ha adaptado a estas circunstancias. Y es mucho más fácil, al verse obstruida estas diferentes arterias, pues que se hagan trombosis en las pequeñas luces que hay. Entonces, cuando nosotros hablamos de la grasa en el mundo coronario, como conclusión que tenemos que tener en cuenta, que la arteria va a buscar adaptarse con la grasa. Y esto va a ocurrir en los años 30 y en los años 40 y en los años 50 y en los años 60. Quiere decir que hasta los primeros 70 años tu arteria puede tener estas condiciones. Pero cuando eres mayor de los 70, se pierde esto. Incluso si tú tienes tu papá, tu mamá, tu abuelito que han sufrido infarto muy temprana edad, es probable que tú pierdas este mecanismo de adaptación y tú rápidamente puedas debutar de manera rápida. Ejemplo, el comentarista que tanto queremos, ¿no? de la federación. Él tuvo un infarto, ¿no? Peredo, ¿no? Grande, nadie lo iguala. Peredo. Su mecanismo de adaptación no fue suficiente, ¿no? Esos son pacientes que debutan con muerte súbita. Tienen mecanismos de adaptación malos y pueden ocurrir lesiones cardíacas, ¿no? Sus sistemas son de ese tipo. Entonces, normalmente la mayoría de personas tienen sistemas de adaptación que hacen aguantar las arterias coronarias, ¿no? No se cierran rápido, demoran en cerrarse. Pero es bueno que sepas este detalle, ¿no? Cómo es que de un paso de este tipo comienza a avanzar. Ahora, cuando se complica la cosa, o sea, el proceso de aterosclerosis, dense cuenta, vamos a tomarle corte a una placa de trombosis. Si se dan cuenta ustedes, toda la grasa, o sea, toda esta parte de acá es una capa fibrosa. Todo esto de acá. Las zonas que se rompen, acá vienen las plaquetas. Esa es pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es lo primero que está al costado de una placa rota? Las plaquetas. Se llama trombo blanco. Todo lo que está lleno por plaquetas se llama trombo blanco. ¿Qué cosa está encima del trombo blanco? El trombo rojo. El trombo rojo ya es cuando ya hay más glóbulos rojos. ¿Y por qué hay más glóbulos rojos atrapados? Porque hay se ha hecho como se dice una malla que atrapa los glóbulos rojos y hace que más rápido se cierre la luz del vaso. Entonces aumenta la tasa de infarto, ¿no? Hay más tejido miocárdico que va a dañarse porque no está llegando flujo sanguíneo adecuado. Entonces acuérdense, miren, prácticamente con esa pequeña luz el corazón estaba viviendo. Pero ¿qué ocurre? Se formó una capa fibrosa, se supone que todo está cubierto, pero esta capa fibrosa se puede romper, ¿ok? Y al romperse, las plaquetas vienen primero y luego viene el trombo rojo. Y cuando se tapa el 100% esto, existe el infarto ST elevado. Cuando está tapado al 99%, o sea, no todo 100%, puede ser un infarto ST no elevado, ¿ok? Entonces, qué importante es cómo se van manifestando estos cambios, ¿no? Miren, observen. Las células que permiten llamar la inflamación son las células espumosas, los macrófagos que han reventado de grasa. Entonces, como hay ruptura de la íntima, ¿y por qué hay ruptura de la íntima, doctor? Por el shear stress. El shear stress, lo que vimos en las bases, el shear stress, el aumento de velocidad de la sangre post la obstrucción, reventaba el endotelio y hacía que el espacio subendotelial se comunique. Automáticamente venía la agregación plaquetaria.
la agregación de plaquetas, se crea una malla que atrapa y activa el proceso de la coagulación. O sea, primero las plaquetas y luego la cascada de coagulación. Activada la cascada de coagulación, luego ya vienen a atraparse ahí todos los glóbulos rojos, formando el trombo rojo. Por eso cuando a ti te digan, ¿cuál es el fármaco del trombo blanco? La aspirina es el fármaco del trombo blanco. ¿Cuál es el fármaco del trombo rojo? Los anticoagulantes. ¿Ok? Porque trabajan sobre los factores de coagulación. Muy bien. Entonces, esto es con respecto al proceso aterosclerótico, lo que tenemos que llevarnos cuenta como base. Y luego entras al mundo cardiovascular propiamente. Primero, ¿qué tienes que recordar? ¿Qué preguntas me van a hacer en el proceso cardiovascular? Primero, hay que dominar los factores de riesgo cardiovasculares. Así de sencillo. La pregunta es, ¿cómo esa grasa, esa placa de grasa se formó? Con los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Pregunta de examen. El tabaquismo. El tabaquismo es el factor más importante. Luego, la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia. Hay una mnemotecnia. Bueno, una mnemotecnia. Yo me acuerdo con las letras T. T de tabaco, T de hipertensión, T de diabetes, de colesterol, T, la hiperlipidemia. ¿Ok? Para que te acuerdes esto. De ahí si quieres puedes aumentar las demás. ¿Ok? Historia familiar, sexo masculino, sedentarismo, las que tú quieras. Puedes jugar con todos ellos. ¿Ok? El índice de Framingham, bueno, Framingham, el estudio de Framingham permitió saber esto. Permitió saber esto. Y algo que quiero recordarles a ustedes es de que todos tienen algún peso distinto, pero la suma de todos ellos pues hace que aumente más el riesgo. O sea, si tú me dices cuál es el más aislado, de manera aislada casi compiten todos, pero el tabaquismo tiene una potencia mucho mayor. Pero si tú me dices cuál es lo más, digamos, para factores asociados, mientras más factores haya, te puedo decir, es más factor de riesgo. Siempre busca estos cuatro, porque estos cuatro son los cardinales. O sea, como se dice, como en un equipo, a ver acá, ¿cuántos hay acá? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, ¿no? Ya, imagínate que hay 11. En un equipo hay 4 figuras, más o menos. Ya, así como ahorita, ¿no? Messi, ¿no? Ha llegado al PSG. Igualito. Tienes tabaquismo, hipertensión, diabetes, estas son las figuras. Entonces, la pregunta de examen es, ¿factores de riesgo cardiovascular? Te pueden poner todas. Tú tienes que buscar en orden siempre las T's, porque son las más poderosas. ¿Ok? Es importante. La clamidia se ha asociado a ruptura de pequeñas infecciones en pacientes de esa placa que habíamos mostrado. Ya en algunos pacientes en aorta se demostró que habían rupturas y se hicieron estudios y habían asociaciones con infección de clamidia. Entonces decían, una de las hipótesis, pues es una hipótesis hasta la fecha, que la clamidia puede tener una asociación con un riesgo de aterogénesis, ¿no? Entonces, porque acuérdate que la gente está buscando, investigando como loco cuál sería aquello que desencadena, ¿no? Y al final no sabe, es como la hipertensión, ¿no? Son factores nada más que podrían desencadenar, ¿no? Pero no sabemos cuál es la causa de por sí, pero todo esto sí suma a la placa de grasa. ¿Ok? Un tema también interesante es, vamos a verlo aquí, con respecto al concepto de isquemia. Ya les enseñé yo que cuando se rompe el equilibrio de la balanza de oferta y demanda, aparece la isquemia. Por ejemplo, ¿qué situaciones me pueden hacer doler el pecho? Situaciones que la oferta esté baja, o sea, baja oferta de oxígeno, o que la demanda esté alta, ¿no? Es otra forma. Si yo quiero disminuir la oferta de oxígeno, por ejemplo, tengo varias causas. ¿Cuál es la principal? Aterosclerosis coronaria, esa es pregunta de examen, ¿no? Otras causas que disminuyen el oxígeno, espasmo coronario, embolismo coronario, disminución de la presión diastólica aórtica, disminución del contenido de oxígeno en sangre, puede ser por anemia, hipoxemia, intoxicación de monóxido de carbono, cualquier situación que baje el oxígeno, ¿sí? Acá abajo te lo puse también para que lo puedas recordar con letras, ¿no? Otra situación puede ser que aumente la demanda. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad cardíaca, una valvulopatía, me aumenta la demanda. Si yo tengo una hipertrofia cardíaca, me aumenta la demanda. Si yo tengo, por ejemplo, hago un ejercicio intenso o de repente me han hecho renegar, estoy emocionado, ¿no? Me aumenta la demanda. Entonces, cuando yo rompa, normalmente tenemos estas dos situaciones, pero el corazón como que se adapta. Tú has visto que las coronarias se adaptan. Pero ¿qué pasa cuando se rompe esto? Aparece la isquemia. Entonces siempre te van a decir, ¿no? Te dicen así,
Concepto etiológico fundamental de la isquemia. Desbalance de oferta y demanda. Eso es. ¿Correcto? Una vez que aparece la isquemia, comienza a haber las molestias, ¿no? Dolor, cambios en el EKG, ¿no? Pero quiero que recuerdes el orden un poquito. Lo primero que va a alterar cuando van a aparecer estos cambios son las alteraciones bioquímicas, porque es lo más celular posible, ¿no? Luego ya comienzan a haber alteraciones funcionales, lógicamente, ¿no? Fracaso en la relajación, fracaso en la contractilidad, arritmias y al final evidencia de necrosis, ¿no? Que se van a ver como ondas Q en el EKG. Todo eso va a tener un orden que ya lo vamos a ir detallando para que lo sepan. ¿Y qué ocurre aquí? Como estoy viendo que hay obstrucciones de las arterias, pues van a ver esto, ¿no? Estas son las famosas reservas coronarias, ¿no? Esto también es interesante. Normalmente, miren, este es el flujo coronario. El flujo coronario tiene un flujo basal y tiene un flujo máximo. El flujo máximo va disminuyendo cuando pasas de 70%. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una lesión más de 70% y tú al paciente lo sometes a un estrés, no tiene la suficiente reserva coronaria para alimentar todo el corazón. Y eso puede hacer que debute ¿en qué? En un infarto. Entonces el corte de la estenosis coronaria para disminuir la reserva coronaria es 70%. Pregunta examen. La reserva coronaria se ve mermada cuando la obstrucción de la arteria es mayor a 70%. ¿Y qué cosa es la reserva coronaria? Ese aspecto, ese momento de flujo máximo cardíaco que uno puede llegar a aumentar de acuerdo a la mayor cantidad de demanda que me exige mi corazón. ¿Sí? Entonces, recontra facilito, no hay problema. Una vez que el paciente comienza a tener cambios, ¿qué es lo primero que uno normalmente valora? ¿No? O sea, si yo veo que hay poco oxígeno, automáticamente las mitocondrias que ocupan el 60% del volumen de un miocito, las mitocondrias que ocupan el 60% del volumen de un miocito, al ver que viene menos cantidad de oxígeno, disminuyen su producción de ATP. Y cuando disminuyen su producción de ATP, ¿qué es lo que va a ocurrir? Automáticamente, siempre en orden, acuérdate, primero vete al potencial de acción. La fase 4 alterada, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Así es. Entonces, va a haber una alteración de la fase de reposo, que es la fase 4 muscular cardíaca. ¿Te das cuenta? Segundo, el paciente, si yo tengo, o sea, tengo alteración de la fase de reposo, ese es a nivel del potencial de acción. ¿Cómo se comportará esto? ¿Cómo se comportará esto a nivel del EKG? Vamos subiendo, de electricidad de una célula, nos vamos subiendo al EKG. Doctor, tendrá alteración de la repolarización, pues. Alteración de la repolarización. Interesante. El relajo, ¿te acuerdas cuando se separaba la actina de la miocina? Te lo expliqué muy detalladamente en las clases anteriores. ¿Qué pasaba? ¿Necesitabas ATP para dispararlo o no? Sí. ¿Y ahora hay? No hay. Entonces sí hay una alteración, doctor, de la relajación miocárdica. Alteración de la relajación miocárdica. O sea, aparte de la repolarización, alteración de la relajación miocárdica. Todo lo que está ocurriendo con la alteración de ATP, mira. Y lógicamente, todo esto, al final, ¿cómo se puede apreciar en un movimiento? Como alteración diastólica. Mira, qué interesante, ¿no? Yo te puedo poner un examen. La disminución, mira cómo te hacen las preguntas yucas, mira. Después de haber entendido todas estas clases, ¿no? Que me has seguido, has entendido cada clase, que nos hemos demorado al detalle. Por eso que las personas que se van, por ejemplo, hay personas que dicen, voy a escuchar de frente cardiopatía isquémica. No, no, no. Yo te recomiendo a ti, si me estás escuchando en estos momentos, que reflexiones y te vayas al inicio para que puedas escuchar todo y valores cada milímetro, cada segundo de las clases para que puedas entender todo esto y corras como tus compañeros, ¿sí? Entonces, mira, te pueden poner, ¿no? La disminución de la producción del ATP va a repercutir en, 1, alteración de la fase de reposo, o te pueden poner alteración de la fase 4, ¿no? Tú, ¿qué será eso? Aquí que no estudió, ese chino, pues. Alteración de la repolarización, ¿no? O te pueden poner alteración de la onda T, y nada más te ponen eso, mira. Te pueden poner alteración de la relajación miocárdica, o te pueden poner disfunción, así mira, disfunción de la separación de actina y miocina. O sea, ¿cómo te complican la vida, no? Y al final, alteración diastólica, ¿no? Entonces, todo esto es por disminución del ATP. O sea, va a haber un cambio notable
Porque después de la alteración diastólica, ¿qué sigue? La alteración sistólica. Y si hay una alteración sistólica, ¿qué sigue? Podría haber que la fracción de eyección caiga, ¿no? ¿Sí? Entonces yo podría estar hablando de que ya tengo un paciente con insuficiencia cardíaca. Por eso que, ¿cuál es la principal complicación del infarto de miocardio? La insuficiencia cardíaca. Entonces, quiero que me entiendas a nivel molecular cómo te he llevado del movimiento de una mitocondria, eso que es bonito, cómo lo has entendido ahora hasta un nivel top. Entender todos los mecanismos que se deben razonar para poder llegar a entender que el paciente, porque se cansa. ¿Por qué se cansa? Tiene insuficiencia cardíaca. Allá. Y comienzas tu cerebro, mientras tú lo estás viendo, el paciente como tiene una insuficiencia cardíaca, como tu cerebro comienza así, comienza a ir así, electrocardiograma. Vas nadando. Llegas al miocito. Potenciales de acción, todo en tu mente está ocurriendo todo eso en ese momento, esa fusión, y estás mezclando todos los fármacos. Entonces, es tus 5 segundos de drogadicción, de alucinación brutal. Y ahí es donde se da todo. Imagínate regular esto desde las bases hasta la clínica y hasta la parte terapéutica. Entonces siempre vas a saber más o menos cómo cruzar los fármacos. Eso es muy importante. Perfecto. ¿Y cómo se da la fisiopatología? ¿Cómo lo vas a encariñar la fisiopatología? Mira. Se está ocurriendo la isquemia miocárdica, doctor. Listo. Ya está ocurriendo la isquemia miocárdica. Vamos a ir abajo y luego vamos a subir a este concepto. ¿Qué cosa ha habido? Disminución de la producción de ATP. Correcto. Si hay disminución de la producción de ATP, ¿qué hubo? Doctor, disminución de la relajación, hay alteración diastólica. Ya usted me comentó esa parte porque no se relaja, pues no es que no se separan la actina y la miocina. Y aparte, doctor, también hay una alteración de la contracción, ¿no? Porque si se altera la relajación, se altera la contracción. Por lo tanto, hay alteración sistólica. Esto me puede conllevar, doctor, alteraciones en el EKG. Puedo ver alteraciones de la onda T, por ejemplo, ¿no? Y esto puede reflejar también, doctor, una liberación de algunas sustancias que estimulan las terminaciones nerviosas. Y puede haber un dolor también, ¿no? Hay terminaciones libres que pueden asociarse a dolor. Perfecto. Y también puede haber arritmias ventriculares y muerte súbita, doctor. O sea, todo es una cascada de muerte, ¿no? Así va muriendo el paciente poco a poco. Perfecto, entonces ese es importante el concepto. Ahora, ya tienes el concepto de la isquemia, ¿ok? ¿Qué tienes que recordar acá? Hay otros conceptos, es una isquemia, lo que te estoy hablando ahorita es de la isquemia miocárdica aguda, ¿no? O sea, una isquemia que de golpe se puede, o sea, no aguda, sino es una isquemia miocárdica. Ha habido una obstrucción de la coronaria y poco a poco ha habido una serie de eventos que se han ido presentando. Perfecto, eso lo sabe cualquiera. Pero yo quiero ahora que tú me diferencies que esa isquemia miocárdica, o sea, es una situación que se está presentando, podría ocurrir dos situaciones. ¿No te has dado cuenta que hay pacientes que son coronarios, isquémicos, crónicos, y hay isquémicos agudos? ¿Es cierto? ¿Cómo lo diferencias? El corazón, cuando se va cerrando la arteria coronaria con el tiempo, ¿qué puede ocurrir? Que el corazón ve que, pucha, la cosa está brava. Es como, imagínate ahorita tú, económicamente, imagínate que el Perú le vaya mal económicamente. ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? No, doctor, yo tengo mis ahorros guardados. Y comienzas a ahorrar dinero. De repente comías, eras de buen comer, ibas a restaurantes caros, cambia, ya no, pero tengo que ahorrar, pero ¿qué está pasando contigo? ¿Te has dado cuenta que la oferta, o sea, es poca, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Comienzas a hibernar. Comienzas a tratar de no gastar tanto. Te quedas quieto. Así es el corazón, igualito. Ya que no viene el oxígeno, ya no me muevo. Hiberna. ¿Te acuerdas cuando hacíamos la prueba de perfusión miocárdica? Yo te decía, cuando son isquemias muy severas, tienes que hacer perfusión para detectar. Entonces, hiberna. ¿Y esto se da en qué casos? Obstrucciones severas y crónicas. ¿Y qué hace el corazón? No se contrae. ¿Por qué no se contrae? Porque disminuye su metabolismo basal a lo más básico. Pucha. Entonces está recontra bajo su metabolismo. No se contrae el maldito. Está hibernado. Eso ocurre en los casos de insuficiencia isquemia severa, que hace que el paciente pase desapercibido y piense tú que todo está dañado. Y de repente no, está hibernado. Y una perfusión te ayudaría bastante. Esto ocurre en cuadros crónicos. ¿Qué ocurre en cuadros agudos? O sea, de golpe. Te quitan el flujo sanguíneo de golpe. ¿Qué ocurre? Hay una obstrucción aguda.
eso se llama corazón contundido. Hay dos términos, contundido y vernado. Y contundido es corazones, zona de corazón que le han quitado el oxígeno. Se queda como que mareado el corazón y no se contrae, pues. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción aguda, que mejora cuando lo revascularizas inmediatamente. Igualito, el hibernado también mejora cuando lo revascularizas. No hay problema. ¿Sí? Perfecto. ¿En qué zonas sobre todo se contunde? Las zonas perinfarto. Este tejido muerto, el tejido que está rodeando, eso está contundido. Entonces tiende a tener una poca hipoquinesia. Tú le haces un ecocardio a un infartado, pasa 5 o 6 días, le haces ecocardio de nuevo, mejora su contracción. ¿Por qué? Porque ya le pasó ese estado de, digamos, de aturdimiento que tiene. ¿Correcto? Me pregunta David, ¿las anginas estables e inestables pueden diferenciarse por el grado de obstrucción? No, en absoluto. Puedes tener una obstrucción del 90% en una angina estable y un 70% de una inestable. Ambas se pueden comportar de manera muy parecida, es muy diferente. O sea, no diferenciamos por obstrucción. Es clínico el manejo. ¿Ok? Es clínico el manejo. Pero ¿cuál es la diferencia, doctor, entre una estable y una inestable? Ya lo vamos a ver también. Básicamente, la diferencia va a ser en que la inestable, la placa logra fracturarse. Es una placa endeble que hace una coagulación encima de la placa. Pero no logra taparse la placa y no logra hacer infarto de la placa, que está con su trombo encima. Gracias a Dios el trombo no cubrió la luz. Un poco nomás. Pero ese un poco hace que le venga el evento agudo de golpe, generalmente en reposo por eso. En cambio, el estable, no hay ruptura de placa. Se ha obstruido tanto, se está estenosando tanto por dentro, está ocluyendo la luz, que te puede venir los síntomas. Si es por esfuerzo o si es en reposo, de acuerdo a la obstrucción, que ahí sí te he enseñado yo. Más de 70, con esfuerzo te duele el pecho, y más de 90, sin esfuerzo, te duele el pecho. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Eso ya lo vamos a hacer en un grafiquito cuando damos ICA. ¿Ya? Ahorita estamos dando las bases de la cardiopatía isquémica, sobre todo entendiendo la cardiopatía isquémica estable. ¿Ok, David? Muy bien. Entonces seguimos entendiendo entonces la fisiopatología de la isquemia, ¿no? Tú sabes que la isquemia es la isquemia. O sea, de golpes, todo el evento isquémico que se va a manifestar, ¿no? Ahora miren acá. ¿Cómo es la evaluación clínica de un paciente que tiene una isquemia cardíaca? Una isquemia coronaria. ¿Van a ustedes escuchar hablar del dolor anginoso típico, del dolor anginoso atípico y del dolor no anginoso? ¿Correcto? El dolor anginoso típico cumple 3 características. Mira, primero, el malestar torácico, esto es muy importante, la duración tiene un tiempo. O sea, me duele el pecho, pero ponte que me duele siempre 2 minutos y luego me pasa. Y yo incluso ya sé el tiempo. Primera característica, maneja una duración característica. El dolor es muy parecido siempre, y ya lo reconozco. Segunda característica, es provocado por un evento. Tiene que haber un evento, sea un esfuerzo, un estrés emocional, un evento tiene que haber. Tercera característica, si yo me quedo quieto, me pasa. Y a veces ya el paciente no espera quedarse quieto, ¿no? Agarra su pastilla, se mete bajo la lengua, su mononitrato isosorbide, y le pasa el toque. Su nitrato, pues, mano. ¿Te acuerdas? Vasodilatador. Se disminuye el retorno venoso, se descongestiona el corazón. Perfecto. Entonces, eso es típico. Ocurre en el 60% de los dolores. Atípico, probable. ¿Cuándo? Cuando hay 2 de estas 3 características. 2 de las 3 características. ¿Ya? Dolor no anginoso. Cumple una o ninguna. Te aleja de los cuadros. Te dicen, no, me duele el pecho, doctor, me duele. Pero has hecho esfuerzo. Sí, he corrido ahorita y me duele el pecho. Guarda, puede ser. ¿Te ha venido antes? No, primera vez. Entonces no es que él ya conozca. Ya, tranquilízate un ratito, te va a pasar el dolor del pecho. No, me sigue doliendo, doctor, me ha aumentado, me está aumentando, Eso no es típico, ¿no? Entonces es característico de los dolores típicos del pecho, es un dolor opresivo, ¿no? Y que tienes que asociar. Entonces, ¿cuáles son las pistas que tú tienes que saber para el examen? El tiempo del dolor no importa. No importa. Se dice que una persona, cuando tiene dolor en el pecho, tú tienes que tomar la decisión en ese mismo momento si lo llevas al hospital o lo dejas. ¿Y de qué va a depender? Básicamente de 2 cosas. Primero, si es un paciente con un dolor anginoso típico, queda ahí nomás. Lo dejas acá, lo sigas tratando y ya, no lo llevas a emergencia.
Pero ya sabes cómo es un dolor anginoso típico, pues, ¿no? Un dolor de la misma intensidad que se repite, que calma con el reposo y que ha sido precipitado por algo, ¿no? Si tiene esas tres características típicas, déjalo ahí nomás tranquilo, no pasa nada. Pero si no cumple con las tres, te lo llevas a la emergencia. En otras palabras, para las preguntas de examen, todos los dolores deben ser infarto hasta demostrar lo contrario. Porque no todas las preguntas te cumplen los tres requisitos. Y no vas a quedarte esperando, ¿no? ¿Te pasó el dolor, papá? No, me sigue doliendo el pecho, hijo. ¿Cuánto tiempo va? 20, ya pasó 20 minutos, hay que llevarlo. ¿No? ¿Eso, dónde ha visto eso? Nada. Solamente el único paciente que le duele el pecho y no lo llevas a la emergencia es aquel que tiene una angina típica. Y tiene que cumplir tres condiciones. La intensidad y la duración es carecida, se vuelve a repetir. Le pasó con el reposo o con la pastilla de mononitrato. En 2 minutos le pasa el dolor. Y ya fue precipitado por un evento. Si no cumple las tres, llévalo a la emergencia. Puede ser un infarto. Se acabó. Así tienes que tenerlo en tu cabeza, así, sin dudas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles las pistas? ¿Cómo vas a comenzar tu razonamiento en caso de dolores anginosos? Vamos a ver acá. Primero, mi primera clínica es el dolor torácico. Entonces yo tengo que aprender la clínica del dolor torácico. Y vamos a aprender cómo son los dolores torácicos. Luego, tengo que definir si es un típico que ocurre en el 60% de casos, un dolor torácico de una angina típica, o si es una angina atípica. Si es una angina típica, definitivamente, estos pacientes van al mundo de la angina de pecho. Estos pacientes se tratan en consultorio externo. Se preparan para cirugía, todo. Pero si es un dolor atípico, que es lo más frecuente, estos pacientes entran a otro rubro, ¿no? Tienes que sospechar acá, sospecha de Zika. Sospecha de Zika. Esto tienes que llevarlo a la emergencia. Y con esto matas toditita las preguntas que existen en la historia. Toditita, porque a partir de ahí, si yo te enseño a ti a razonar, no solamente destruyes preguntas así al ojo, ¿no? Te vuelves una máquina, sino que vas a llegar al momento. ¿Ok? Sospecha de Zika. Zika. Zika es síndrome isquémico coronario agudo. Zika. Que engloba varias etiologías que te voy a enseñar también. ¿Ok? Pero los típicos van a consultorio. ¿A consultorio a qué me refiero? Tomas su pastillita, visita a tu cardiólogo, que te complete el examen todo por consultorio externo. ¿Correcto? Dolor torácico tras realizar ejercicio intenso se considera angina. Si el paciente hace un ejercicio intenso, o sea, si es un coronario, se ha hecho un ejercicio intenso, le viene el dolor en el pecho. ¿Es la primera vez que le viene ese dolor? Sí, doctor, nunca me ha venido. Ya, sospechen infarto, hermano. Si es un coronario con un dolor intenso, sospechen infarto. O sea, acuérdate, es bien, pero bien mañoso poder entender que tenga las tres condiciones para que no hagas algo por ese paciente. Por eso que las preguntas de examen, ¿a dónde rondan? Todas las preguntas de examen quiere que tú hagas esto, mira. Que sospeches de Zika. Todas. Acá están las preguntas de examen. Pero esto te enseño yo, ¿por qué? Porque así tienes que pensar tú en la vida, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu papá tiene angina. ¿Sabe, doctor? Mi papá le viene dolores en el pecho. Trabaja en la selva. Yo he estado estudiando medicina, no lo he visto, dices tú, ¿no? Ahora lo veo. Sí, hijito, cuando levanto estas cosas, tú sabes que yo trabajo, me viene un poquito mi dolor en el pecho, pero me siento, me pasa, hijito, me pasa, hijito. Mi papá le viene cuando hace un esfuerzo, que él sabe cuál es la intensidad del esfuerzo. Hace reposo, le pasa, doctor. Inmediatamente. O sea, él conoce su intensidad. Hace un esfuerzo y le viene el dolor. Y le pasa con el reposo. Tiene tres características. ¿Y cómo está tu papá? No, está tranquilo. Ya. ¿Cómo deberíamos estudiar a ese paciente? Por consultorio. Mándalo para hacerle un estudio de prueba de esfuerzo y detectar la isquemia. ¿Acaso lo vas a llevar corriendo a tu papá a la emergencia? No. Pero ¿qué pasa si tú me dices, doctor, mi papá ha venido de Iquitos, él se sufría de dolor en el pecho, pero ahorita he estado viendo un programa de televisión y le ha venido un dolor fuerte, doctor. No sé si qué hacer, doctor. ¿Lo llevo a la emergencia o lo consultorio? Llévalo a la emergencia. Eso es un infarto, hasta mostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque este tiene características típicas. Y lo llevas a emergencia. ¿Te das cuenta? Si tú comienzas a razonar así, como te lo he dado, te vas a aligerar un montón de problemas en tu vida. Ana me dice, doctor, también hay lugares atípicos de dolor anginoso. Por ejemplo, una vez tuve un paciente con dolor dorsal que al final fue un EKG IMA ST elevado. Claro.
El dolor, ahorita vamos a ver eso, miren, justamente viene acá dolor, ¿no? Para estudiar un poco la forma de dolor.